Muy bienvenidos a este nuevo programa de Panorama Bíblico, donde estamos enseñando un poco más de las Escrituras. Hemos dado una vuelta por todas las Escrituras usando el mapa, el Google Maps, viendo aquellas ciudades de aquel momento, comparándolas con las ciudades de hoy en día para entender, para tener una noción de las dimensiones, viendo una línea histórica para poder comprender un poco más de los tiempos para aquellos que les gusta la historia, los imperios que se formaron juntamente con el progreso del reino de Dios, ¿no? Esto es maravilloso porque nos da una amplia visión de cómo sucedieron las cosas y nos ayuda a profundizar y entender un poco más las Escrituras. En esta oportunidad queremos arrancar desde Génesis, ¿sí? Vamos a arrancar otra vez un poco más, después vamos a abarcar este periodo desde Génesis hasta Abraham. Y luego vamos a hablar para el siguiente programa vamos a hablar de Abraham hasta David, pero es necesario para la siguiente entrega leer estos capítulos, de capítulo 12 de Génesis en adelante. Vamos a leer todo el libro de Génesis, vamos a leer todo el Pentateuco y el libro de Jueces también, para poder entender un poco más las Escrituras. Vamos a llegar hasta Primera de Samuel la semana que viene. Así que a leer la Biblia. Y yo quiero comenzar aquí en estos primeros capítulos de Génesis. Esto dice la palabra del Señor. Comienza el libro de Génesis con la creación. Es muy importante entender que la autoría de estos libros está muy discutida. La tradición dice que lo escribió Moisés, todo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los 5 primeros libros, ¿sí? La ley, la Torá, sería esto. La Torá es la ley. Se le dice la Torá a estos primeros libros de la Biblia. Digamos que tradicionalmente tanto los judíos como los cristianos tradicionales van a decir, la escribió Moisés, a Génesis lo escribió Moisés, pero en realidad la crítica literaria va a dudar mucho de que lo haya escrito Moisés. Esos son relatos del periodo babilónico. Ustedes lo vieron conmigo en, el periodo de la cautividad, donde el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Ahí se escribió esto. Fue como unos 500 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Entonces no pudo haber sido Moisés, porque ubicamos a Moisés y en el 1500 antes de Cristo, 1000 años antes. Entonces todas estas historias de Génesis, estos relatos, son escritos muy posteriormente. Y de hecho, la Biblia tiene un comienzo desde el capítulo 1 hasta capítulo 2, versículo 4a, la primera parte del 4. Tiene un comienzo ahí que se nota claramente que es agregado. Tiene los primeros 11 versículos de la Biblia que son casi poéticos, son muy arreglados. Sin embargo, hay principios espirituales los cuales creemos y entendemos que son oportunos para nuestro tiempo. Y en eso nos vamos a enfocar en esta oportunidad. Comienza la Biblia diciendo, cuando uno estudia en el seminario, tuve la oportunidad de estudiar un seminario muy importante, el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, y soy licenciado en teología en este seminario. Tuvimos la oportunidad de estudiar hebreo y por ahí te da algunas herramientas para entender cuáles son las características del hebreo. El hebreo no es un idioma muy rico, por lo menos antes del texto masorético, que no tenía vocales, no era un idioma muy rico. Sin embargo, cuando vos estudiás en el seminario, te hacen estudiar estas primeras frases de la Biblia en hebreo, que es Bereshit bara Elohim. Y esto dice, la Biblia dice, Bereshit quiere decir en el principio. Bara es un verbo que significa creó de la nada. Y Elohim significa Dios. Dios comienza así, el texto de la Biblia comienza, Dios creó de la nada, lo hizo aparecer. Eso es algo distinto, nadie pudo hacer esto. Muestra la superioridad de Dios desde el comienzo. Y en estos textos de la Biblia dice, va a mostrar algunas cosas claras, que para crear cualquier cosa, Dios le habló a eso donde se iba a mover lo creado. Por ejemplo, dice, le habló al mar para crear los peces. Y le dijo al mar, produzcanse los peces. Le dijo a los cielos que se creen las aves. Le dijo a la tierra que se creen los animales.
Y es impresionante porque Dios crea por la palabra, Él lo dice y se crea. Esa es la superioridad de Dios. Estos son los principios que se muestran aquí en la Biblia. Y va a decir, cuando crean al hombre, Él le habla también a eso en donde se va a mover el hombre. Él se dice a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Trinidad se habla a sí mismo. Cuando Dios tuvo que crear a los peces, le habló al mar, porque esa es la sustancia donde se iban a mover los peces. Pero al hombre se habló a sí mismo, porque la sustancia donde se va a mover el hombre es la presencia de Dios. Ahí funciona bien, ahí se desarrolla bien. Entonces vemos desde Génesis cómo Dios conecta al hombre con él mismo, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único ser creado en la tierra que tiene la capacidad de conectarse con Dios, de tener una relación con Dios. Así Dios lo crea, así Dios lo presenta. Comienza la historia de Adán y Eva aquí en el huerto del Edén. Y si podemos poner el mapa en pantalla, podemos ubicar aquí el huerto del Edén en esta zona. Si podemos poner el mapa en pantalla, ustedes van a poder ubicar ahí en esta zona donde estamos señalando la zona del Edén, o que al menos se interpreta que ahí estuvo el Edén en esa zona. Hoy esto es Mesopotamia, hoy podrán ver, Google Maps dice, esto es entre Irán e Irak, ¿sí? Es la zona limítrofe, una zona fértil de la Mesopotamia, una zona donde, digamos, hay pastura, hay, digamos, mucho desierto alrededor, pero ahí no, ahí hay vida. Y en algún lugar, obviamente, en el cual hoy no se puede ubicar, el Edén surge ahí. Dios va a decir aquí en Génesis, va a poner al hombre en el Edén y va a decir que el hombre tiene permitido comer de todo, pero ¿cómo va a practicar el libre albedrío si no tiene algo que no debe hacer? Él dice, todo es bueno, todo puedes hacer, ten libertad para todo, pero hay un árbol del cual no podrás comer. Y ustedes conocen el texto bíblico, lo leyeron esta semana, como hemos pedido que lo hicieran, y ustedes podrán apreciar aquí que la mujer Eva come del fruto prohibido, le da de comer al hombre, la historia la conocen, el hombre sale del Edén, Dios lo saca del Edén. Sucede algo muy curioso, dice que se dieron cuenta, se le abrieron los ojos, tal como la serpiente le había dicho, se te van a abrir los ojos, te vas a dar cuenta de muchas cosas, y Dios le dijo, no coman ese fruto porque van a morir, y realmente murieron espiritualmente. La gloria de Dios que los envolvía se fue de ellos. La presencia de Dios que los envolvía, la gloria que ellos vivían se fue y se sienten desnudos, descubiertos. Sus ojos se abren y se dan cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Entonces intentan construirse ropa. Termina diciendo este texto que Dios mismo le construye ropa con animales. La primera vez que se sacrifica algo por el pecado del hombre, ¿sí? Dios mata animales, posiblemente un cordero. Muchos teólogos nos gusta pensar esto porque es el cordero el que va a cubrir lo descubierto del hombre, el pecado del hombre. Pero Dios les hace vestimentas de cuero y salen del Edén, no salen, los saca y pone querubines que son ángeles especiales, son protectores para que no vuelvan a entrar. Y una espada de fuego que da vueltas. Todos los detalles son muy curiosos en este texto. Y comienza la historia del hombre fuera del Edén, ¿sí? Comienza ahí la historia del sacrificio, entre muchas cosas, ¿no? Tienen que comer el pan de la tierra, tienen que ganarlo con sacrificio, pero aparte el hombre tiene que ofrendar con sacrificio. Comienza la ofrenda. Se ve a partir de Abel y Caín. Sin embargo, es probable que Adán y Eva lo hayan practicado, que hayan ofrendado, que hayan sacrificado por sus pecados. De alguna manera, ellos le enseñan a sus hijos y se ve a Abel y a Caín trayendo ofrendas a Dios. Dice que Abel era pastor de ovejas y trajo
trajo un cordero, símbolo de Jesús, y Caín trajo vegetales. La ofrenda de Abel va a decir: mi pecado es tan grande que es necesario sacrificar. La ofrenda de Caín, o Caín, representa a todos aquellos que no quieren reconocer sus errores, digamos, y que dicen: no, que Dios me acepte como soy, ¿sí? Y le traen lo que él quiere traer, no lo que Dios le pide. Y Dios rechaza la ofrenda de Caín. Como ustedes conocen esta historia, ya la han leído. Caín mata a Abel, lo llama al campo al hermano y mata al hermano, lo mata con unas piedras y, bueno, le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Dios le pregunta a Caín: ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Dice Caín, irónicamente, ¿no? Pero todo esto comienza, así comienza la historia de Génesis. Luego Adán y Eva, según el relato bíblico, tienen más hijos y sigue creciendo el linaje de ellos. Pero luego vamos a retomar este tema cuando hablemos del periodo preabrámico. Pero aquí Caín sale y busca esposa. Había otra gente en el mundo, había población, habían sucedido ya hasta, podríamos decir, grandes civilizaciones. Digamos, se ubica este periodo en el 4180 a.C., contando los años de las genealogías. Pero esto es edad de piedra, ¿sí? Ya habían otras civilizaciones en aquel tiempo que habían vivido, que eran, de alguna manera, eran contemporáneas para aquel tiempo. Caín sale de ahí y Dios le pone un sello en la frente para que no lo maten, porque cualquiera iba a vengar la muerte de Abel. Entonces él le pone un sello en la frente y va y busca mujer y se casa en otro lado. Y así suceden luego, sigue el relato bíblico con la historia de Caín. Pero esto es muy interesante, porque aquí comienza quizás por primera vez a explicarse algo que es difícil entender, ¿no? Yo lo quiero explicar de esta manera. Comienza Abel a hacer un sacrificio agradable a Dios, trae un cordero y lo sacrifica, y comienza el sacrificio, la ofrenda, el sacrificio por los pecados, mucho antes de la ley, ¿no? Esto es anterior a la ley. Luego, con Moisés, Dios le enseña y le exige a su pueblo, pero esto es antes de la formación del pueblo, antes de Abraham, antes de todo. Aquí comienza con Abel. Aquí hay algo especial. Entendemos que un sacrificio en el Antiguo Pacto, y le llamamos Antiguo Pacto a lo que normalmente se le llama Antiguo Testamento, un sacrificio de un cordero era, y va a ser, en la ley de Moisés va a ser igual esto, era algo que se hacía, digamos, como un cheque, algo que iba a pagar Jesús cuando Él viniera. Ya estaba previsto, el plan ya estaba desarrollado, Dios ya tenía esto en mente. Digamos que en el Antiguo Pacto era pagar con tarjeta de crédito, ¿sí? Cuando pagamos con tarjeta de crédito, todos sabemos esto, no lo estamos pagando realmente, lo estamos acreditando. Esto es como que Dios te hubiera dado una extensión de su tarjeta y te dijo: toma, anda pagando con esto, yo me voy a pagar la cuenta cuando llegue la cuenta. Ustedes saben que pagás con tarjeta de crédito y llega a los 30 días la factura y uno paga. Lo mismo sucedió en todo el Antiguo Pacto, solamente que en vez de 30 días llegó más o menos en el año 30 después de Cristo, ¿sí? Entonces Jesús pagó esos pecados, pagó esa cuenta, y todos nosotros, los que nacimos en el Nuevo Pacto, tenemos una tarjeta de débito, no de crédito. Quizás Jesús ya pagó en ese día, Él ya depositó una suma cuantiosa. Si pudiéramos asomarnos a ver cuánto costó la sangre de Jesús, nos sorprenderíamos. Realmente es algo que no podemos entender, no podemos medir. Pero Él ya pagó todo lo que hacemos ahora es debitar de eso que Él ya pagó. En el Nuevo Pacto es como si usáramos una tarjeta de débito, y en el Antiguo Pacto era de crédito. Todo se iba a pagar cuando llegara Jesús. Pero Jesús es quien paga todo y deposita a nuestro favor. En el Nuevo Pacto Jesús ya depositó para tu salvación, para tu sanidad, para la unción que Dios te ha dado. Él ya pagó todo. Estamos usando, digamos, débito. Pero en el Antiguo Pacto, aquí comienza con Abel, el crédito, comienzan
a sacrificar por sus pecados. El primer sacrificio que se ve es aquí, ¿no? Y es muy interesante porque de ahí en adelante ustedes van a ver la gente de fe, aún Noé, esto era antes de la ley, pero Noé se baja del arca y sacrifica, hace un sacrificio y también ofrece un cordero. Y no me quiero saltear, pero esto es lo que dice la Biblia. Cuenta rápidamente, voy a avanzar yo rápidamente, que la maldad crece, ¿sí? Esto era inevitable. Génesis capítulo 6, aparición de los primeros gigantes. Hay algunos otros libros apócrifos con el cual se pueden complementar y entender que estos gigantes, posiblemente lo que se les dice ahí, hijos de Dios, se refieren a ángeles que se rebelan y que vienen a tener relaciones con las mujeres y sus hijos son gigantes. Y no son gente buena aparentemente, grandes guerreros, pero de ahí comienza un linaje de gigantes en la tierra, de los cuales hay hasta registros históricos, es decir, se encontraron muchos registros arqueológicos de la existencia de gigantes y vienen a desarrollarse, digamos, viene a incrementar la maldad sobre la tierra. Todo iba en detrimento, entonces Dios decide mandar un diluvio. Cuenta la Biblia, esto sigue siendo Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que todo iba muy mal, pero acá había alguien diferente. Había un hombre, Dios tenía sus ojos sobre ese hombre. Este hombre era Noé. Dice que Noé contaba con el favor del Señor, con la gracia de Dios. Contaba con algo distinto. Noé tenía un buen corazón, tenía algo diferente. Entonces Dios le dice, vos vas a construir el arca, y esta es la historia del arca de Noé, en donde, bueno, hay registros históricos de una gran inundación, hay otros registros que hablan acerca de una gran inundación en aquel tiempo. Y quiero avanzar rápidamente, luego viene la Torre de Babel. Todo esto sucede en la Mesopotamia, no podemos ubicar esto en otro lugar, todo sucede en la Mesopotamia. La Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis, termina la historia del diluvio. Entonces lo más probable es que se inunda toda la Mesopotamia. No se extiende toda la raza humana, pero sí todo lo conocido en ese entorno. Y vuelve a crecer la humanidad, y aquí está la Torre de Babel. Vuelve otra vez a crecer, pero Dios ya había prometido algunas cosas, que no iba a vivir el hombre para siempre. No es la primera vez que llueve de arriba hacia abajo, porque hasta entonces el planeta se regaba de abajo hasta arriba, y la gente vivía más de 100 años, cientos de años, Matusalén casi 1000 años, pero la gente vivía muchísimo más, todo era distinto en aquel tiempo. Algo cambia el Señor y hace que la vida se acorta, ¿sí? A partir de ese momento, Él dice literalmente que los años se acortan a 120, aquí en el texto bíblico, y comienza la historia de la Torre de Babel, con la cual yo quiero cerrar hoy, pero es una historia tremenda. Y si podemos ubicar en el mapa, hay una zona en Irak que es una de las provincias, la provincia de Babilonia, y ahí están todos los restos arqueológicos antiguos de civilizaciones de lo que fue Babilonia. Pero esta es la primer Babilonia, esto es la primer Babel, la ciudad de Babel. Posiblemente no quedan muchos restos ahí, pero aquí podemos ubicar en el mapa más o menos para tener una referencia de dónde pudo haber sido. Esto está cerca de Bagdad, ustedes lo podrán ver ahí, donde pudo haber sido la Torre de Babel de aquel tiempo, ¿no? Y termina este texto diciendo, voy a leerte estos versículos, Génesis 11, del 4 al 6, y quiero terminar con esto. Dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y yo quiero que recuerdes esta parte, todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos y
a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Aparentemente Dios tiene que intervenir porque no era el tiempo de que se forme un imperio ahí todavía, no era el tiempo bueno, aquí aparece el primer hombre famoso como cazador, Nimrod, y posiblemente quien inicia toda esta obra de construcción. Empieza el ladrillo cocido, ¿sí? Esto registra la Biblia, pero muestran que la intención era crecer hasta llegar al cielo. Ellos querían quizás llegar a Dios simbólicamente. Y Dios muestra aquí un aspecto en esta palabra, en este texto, en este relato, dice, todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y esto es muy interesante. Dios disipa eso y bueno, a partir del capítulo 12 veremos en el siguiente programa la historia de Abraham y con el comienzo de la formación del pueblo de Dios. Pero quiero cerrar con esto. Dios pudo ver, porque Dios había creado al hombre con este potencial, todo lo que se propongan lo podrán lograr. El hombre tiene en sí este potencial. Proponerse, ponerse de acuerdo, es prácticamente hacerlo. Y si nosotros pudiéramos usar más ese poder, sería realmente grandioso. Si lo pudiéramos usar más en nuestra familia, en nuestra casa, como matrimonios, como pareja, quizás en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo, el poder del acuerdo es un poder menospreciado. A veces nos peleamos, nos dividimos, Jesús ya lo dijo, ningún reino dividido contra sí mismo puede progresar. El poder que tenía la Torre de Babel es que estaban unidos, tenían un mismo pensamiento y Dios lo tuvo que dispersar por causa de la unidad y el acuerdo que tenían. Te dejo con esta reflexión que pienso que puede ser muy útil. La semana que viene comenzamos con Abraham, ¿sí? Que Dios te bendiga.